Hola y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite desde la Facultad de Derecho todos los jueves. Hoy, 20 de septiembre del 2018, un año después del huracán María. Y evidentemente tenemos que hablar del huracán María un año después. Para hablar sobre esto y otros temas, dependiendo del tiempo, pues como siempre, Carlos Ramos González. Hola, Carlos. Hola, Julio. Es un privilegio. Yanira Reyes, que nos ha estado acompañando en las últimas 3 sesiones del programa. Yanira. Hola, buenas tardes. Pues bueno, Carlos, Yanira, un año después de María, uno puede hablar de muchas experiencias personales, de la experiencia institucional que nosotros vimos acá, que también fue intensa, fue bien retante, pero también yo creo que fue ejemplarizante para el país. Pero pienso, y conversábamos fuera del aire, de que durante estos días se ha estado discutiendo el tema de María intensamente. Sabemos que Intermujeres hizo público un estudio sobre particularmente los efectos de María en las mujeres, y Yanira nos podrá hablar de eso durante esta tarde. El CPI ha estado muy activo, el Centro de Periodismo Investigativo, que tiene este vínculo, que tiene su sede en esta facultad, pues también tuvo una conferencia magistral con Maya Sosa, hablando sobre un año después de María, una conferencia magistral extraordinaria. Hay que recordar que el instituto fue también instrumental, fueron los primeros que empezaron a dudar y a cuestionar la cifra de personas que el gobierno estaba reportando como personas fallecidas como consecuencia de huracán. Así que cualquier cosa que el CPI tenga que decir sobre María, pues se tiene que comentar, y vamos a hablar un poco, Carlos, lo que ha hecho el CPI durante estos 12 meses, pero particularmente lo que se ha podido concluir, las lecciones de ese proceso, que todo esto ha surgido del esfuerzo que ha hecho ese Centro de Periodismo Investigativo durante este año. También yo creo que fue interesante la actividad que realizaron conjuntamente El Nuevo Día con el New York Times, también sobre la cobertura de este año. Hay que recordar que todo lo que es María ha trascendido Puerto Rico. Yo creo que las intervenciones de Trump sobre el tema de María han convertido el tema de María en un tema ya del mundo, un tema del planeta, particularmente cada vez que reclama que esto ha sido un triunfo extraordinario, un éxito sin precedentes, lo que ha sido la respuesta del gobierno federal a Puerto Rico, y que yo creo que todo el mundo en Puerto Rico, quizás salvo el secretario de Estado, ¿verdad? Que lamentablemente, ¿verdad?, muy querido por todos nosotros en el aspecto personal, pero que salvo él, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico está conforme de que la reacción del gobierno federal, particularmente Trump, fue inaceptable, y yo creo que eso es algo también ya realmente conocido y que se dice sin ningún tipo de tapujo. Así que vamos a hablar sobre María. Si el tiempo nos da, creo que el lunes continúan las vistas de confirmación del juez nominado Kavanaugh, que como todos ustedes saben, hay un cuestionamiento muy serio en cuanto a su capacidad, particularmente por una conducta incurrida de agresión sexual contra una persona que en estos momentos es profesora y que está dispuesta a declarar. Y en teoría iba a declarar el lunes en una audiencia pública, pero que ya ha planteado, a mi juicio también correctamente, eso tenemos que hablar, que ella prefería que antes de declarar el FBI hiciera una investigación de lo que pasó, porque hay testigos de ese incidente, y le parece a ella o a sus asesores legales o a los congresistas que de alguna manera entienden que esto es importante, que esa investigación se realice antes de que ella declare. En teoría se le ha dado a ella un término de hasta mañana para decidir si va a declarar o si va a esperar el informe. Yo no sé cuánto tiempo tardaría esa investigación e informe del FBI, pero sería interesante ver qué pasaría el lunes en caso de que el informe no esté. Y de otro lado, también pensar si ya a la luz de lo que se ha discutido, ya realmente la nominación de este señor, que es juez de apelaciones, realmente ya está condenada realmente a la no confirmación. Pero sobre eso vamos a hablar inmediatamente después de esta primera pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado
y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona, pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien, desde la Facultad de Derecho, específicamente desde el restaurante Arrope, hoy, 20 de septiembre de 2018, un año después de María. Soy Julio Fontana y me acompaña Carlos Ramos, Yanira Reyes. Bueno, hablemos de María. Vamos a empezar con Yanira. Yanira, ¿qué pasó el martes? ¿Puedes hablarnos de ese estudio que Intermujeres hizo público el martes pasado? Sí, Intermujeres realizó un estudio con mujeres de grupos, hicimos grupos focales en diferentes partes de la isla. Estuvimos en Yabucoa, Humacao, Aybonito, Comerío y áreas del área metropolitana como el Centro de la Mujer Dominicana, que se reúne en Comunidad de Río Piedra, y La Perla. Estábamos buscando cómo se afectaron particularmente las mujeres, porque existe toda una literatura sobre un análisis de los desastres desde una perspectiva de género. Esto se dio, por ejemplo, después del tsunami, de los terremotos en Haití, en Luisiana después de Katrina, pero no existía un análisis de desastre con perspectiva de género en el área del Caribe, particularmente en Puerto Rico, a pesar de que estamos muy vulnerables a desastres, pero no había habido un desastre como este. Esa literatura nos llevaba a pensar que los sectores más vulnerables antes de los desastres pues tenían un efecto diferenciado por parte de un desastre natural. Entre eso se toma en consideración la estructura socioeconómica y los sectores que ya de por sí tienen una situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, los sectores pobres, los sectores rurales. Con esa teoría nos fuimos a analizar este asunto, pero entendimos que para el análisis de Puerto Rico, particularmente después de ver la respuesta que tuvimos y la falta de llegada de ayuda e internacional y suministro, que era necesario también incluir un análisis sobre la situación colonial de Puerto Rico, en el sentido de que, contrario a lo que pasa en esos otros países, que llegaba inmediatamente brigadas de médicos cubanos, que llegaba ayuda internacional, que llegaba ayuda de todas partes, en Puerto Rico eso no pudo ser así. Y no pudo ser así precisamente por esa relación con los Estados Unidos. Así que ya le estamos añadiendo un elemento a toda esa literatura teórica sobre la perspectiva de género en desastre. Pero yo pensaría, sin conocer los otros estudios que nos hablaste, de Katrina, de otros desastres en Estados Unidos, que siempre vamos a ver que la marginación y los problemas que se enfrentó la mujer siempre iba a ser superior a la de los hombres, independientemente de la situación de Puerto Rico particular política. De hecho, ese tipo de cosas las pudimos comprobar. El impacto es diferenciado, el impacto del desastre es diferenciado y toca con mayor fuerza a las mujeres. Una de las cosas que pudimos ver, por ejemplo, es que
estuvimos investigando los roles tradicionales que asumían las mujeres y los hombres en las cuestiones de la casa, el cuidado de los enfermos, etcétera, etcétera. Y vimos que antes de María, pues era bastante tradicional. Las mujeres se encargan de las cosas de la casa y los hombres de las cosas de afuera. Pero después de María, se incrementa, después del desastre se incrementa esa división, y entonces lo que pasa es que los hombres se encargan de atender, y estamos hablando de patrones, de cuestiones generales obviamente, de atender los asuntos exteriores, de la remoción de escombros y ese tipo de cosas, y las mujeres se encargan de asuntos tradicionalmente de mujeres como cocinas comunitarias, como atender los enfermos de la comunidad. Y entre esa división de labores que se da después de un desastre, los asuntos que son tradicionalmente de mujeres no son percibidos con tanto valor como el asunto de la remoción de escombros, los asuntos públicos. Pero en la vida comunitaria, ante el hambre, ante la necesidad que hubo después de María, esos asuntos tenían un valor increíble. Por ejemplo, las mujeres, fue uno de nuestros hallazgos, las mujeres conocían en su comunidad dónde era que vivía la gente que estaba encamada, dónde es que estaban en el campo allá en la ruralía, dónde es que estaba la gente que no podía salir porque tenían hijos pequeños y tenían que cuidarlos y estaban solas. Así que ellas tuvieron la iniciativa en varias comunidades de crear unos censos de gente encamada, gente con problemas de salud crónica, para poder distribuir de mejor forma los suministros. También descubrimos que un hallazgo, y eso todos lo sabemos, que hay un impacto emocional muy fuerte después de un desastre como este, pero las mujeres tienen una forma de manejar ese impacto emocional distinta a los hombres. Así que, por ejemplo, y eso es una tendencia que se vio en todos los otros estudios anteriores, los porcientos de suicidio son mayores en hombres que en mujeres después de los desastres. Y eso también lo pudimos ver ahí. Hombres y hombres jóvenes. Fue una cosa que nos pareció muy interesante. También trabajamos el asunto de la migración que se dio después del desastre, particularmente cómo esa migración era distinta cuando eran poblaciones envejecientes o familias con gente joven, con niños o niñas jóvenes. Los daños diferenciados que sufre la gente que está en la ciudad versus la gente que está en las áreas rurales, las personas pobres, pero particularmente los niños y las niñas y los envejecientes. El Nuevo Día, de hecho, presentó ayer un estudio sobre el impacto del desastre en los niños y las niñas, y era devastador escuchar los testimonios de estas mujeres hablando de cómo sus hijos y sus hijas sufrieron enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, depresiones. El asunto de la falta de la apertura de las escuelas provocó mucha hambre, porque hay gente que depende del comedor escolar para tener sus 2 comidas al día. Así que eso tuvo un impacto bien fuerte. El asunto de la salud y particularmente el problema de violencia. La violencia que se genera después de los desastres, que está dirigida mayormente hacia las mujeres, también fue algo que pudimos probar en esta investigación. Violencia doméstica y violencia de agresión sexual fueron asuntos que estuvieron presentes en casi todos los grupos focales. Y finalmente, estoy tratando de resumir un estudio de 150 páginas en un momentito, la respuesta. La falta de respuesta gubernamental, las mujeres nos decían, aquí el gobierno llegó 2 o 3 meses después, o llegaban con una bolsita que no resolvía nada, y quien les salvó la vida, así mismo ella lo dice, quien nos salvó la vida fueron las organizaciones comunitarias que ya existían y organizaciones no gubernamentales, particularmente de mujeres a nivel nacional, que establecieron como lo que nosotros llamamos una cadena de solidaridad, trayendo ayuda de la diáspora que se centraba en esas organizaciones y a su vez en las organizaciones comunitarias, que pedían directamente que no se manejaran sus ayudas y sus suministros a través del gobierno, porque había una total desconfianza de la forma en que el gobierno iba a manejar esas ayudas y esos suministros. Así que fue prácticamente un consenso entre todas las mujeres entrevistadas
que quienes trabajaron y quienes fueron la primera respuesta fueron las organizaciones comunitarias, y eso es bien importante. Mira, entre los sectores de las mujeres que ustedes trabajaron, ¿hubo algún sector en particular o grupo de mujeres más afectado que otras particularmente? Sí, pudimos ver que las mujeres viejas, las mujeres envejecientes, las mujeres migrantes, son sectores dentro de toda la población de mujeres que tienen mayor impacto. Y les voy a decir por qué. Una, las mujeres envejecientes, pues porque tienen condiciones de salud, porque en muchas ocasiones vimos muchas mujeres viejas viviendo solas en sectores aislados y que no tenían apoyo de la familia. Así que, por ejemplo, ellas nos contaban, pues cuando llegaban los camiones de agua había que irse al centro del pueblo con los candungos de agua, recoger agua por horas, hacer una fila. Pues las mujeres envejecientes no tenían la capacidad para hacer eso. Por otro lado, también vimos que las mujeres envejecientes tenían un problema con respecto al reclamo de ayuda de parte de las agencias de gobierno como FEMA. Porque en muchas ocasiones, y eso lo cuentan también otros compañeros que han trabajado con ayuda después del desastre, que en muchas ocasiones no tienen titularidad, que en muchas ocasiones ya han sido los hijos o otras personas de la familia las reclaman, así que ellas no pueden hacer el reclamo directamente a FEMA y se los niegan. Y la población migrante, que son mujeres, las que nosotras entrevistamos, todas tenían trabajo a tiempo completo antes del desastre, y después del desastre ya no tenían trabajo a tiempo completo, que no tienen capacidad de pedirle ayuda a FEMA porque no tienen los documentos, o aunque sí FEMA después dijo que sí les iba a dar ayuda, hay un gran temor de esta población de ir a los hospitales o de ir a las agencias públicas para solicitar ayuda, precisamente por la inestabilidad de su estatus migratorio. Carlos. Sí, bueno, quiero comentar sobre lo que está hablando Yanira y ponerle el contexto más amplio de lo que estamos conmemorando hoy, que no podemos decir otra frase, al año de ese desastre. Primero comentar que ese estudio está disponible y Yanira va a dar detalles de cómo se puede accesar, que hubo una presentación formal aquí en el teatro que fue reseñada en el periódico Nuevo Día al otro día. No todos pudimos ir a la actividad, yo tenía de hecho clases a esa hora, ni hemos tenido todavía acceso al estudio, pero lo vamos a tener sin duda durante la tarde de hoy. Y yo creo que es bien importante lo que ha hecho la Facultad e Intermujeres. En esta semana y desde hace varias semanas, no solo en el país, como mencionabas ahorita, Julio, en el mundo entero hay documentales o hay noticias sobre María esta semana. Lo digo porque nada más hay que ver la red y saber que, por ejemplo, CNN, NBC, ABC, El País, noticieros locales, Al Jazeera, Telesur, todos tienen durante el día de hoy o en estos días especiales sobre el tema de María. Hay que ser, por ejemplo, El País, bueno, muchos lo han visto, yo resido en el Viejo San Juan. Si yo te informara la cantidad de camarógrafos que yo he visto en estas semanas, tomando tomas de medios internacionales, que lo usan de fondo porque se identifica mucho el Viejo San Juan con El País, te vas a quedar impresionado. Yo quiero hacer esa primera reflexión porque no hay duda de lo que le sucedió al país hace un año. Fue una catástrofe humanitaria como pocas hemos tenido en Puerto Rico. María, la vida del país, que lo decíamos desde antes del huracán, pero no sabíamos que iba a ser en esta magnitud. Antes y después es un capítulo aparte en la historia, y las reflexiones que podemos hacer sobre María, las lecciones, son tan diversas, tan complejas, son tan variadas que obviamente esta semana no nos va a dar. Hay tanto que aprender de lo que sucedió para que no se repitan los errores. Dentro de ese contexto amplio, dentro de todo lo que está saliendo sobre lo que sucedió María, Intermujeres decidió hace unas semanas, unos meses atrás,
trabajar, por supuesto, en el tema que provoca la organización, que es el tema de la vulnerabilidad de las mujeres. A mí me parece importantísimo y extraordinario que se conozca. Por suerte el Nuevo Día reseñó, que trascendió obviamente las paredes de esto aquí, y que hay que estudiar y hay que reflexionar. Y me atrevo a decir que por haber sido estudios focales fue importante. Yo me imagino que el trabajo fue extraordinario, pero en un sentido son todas hipótesis de trabajo, están lanzadas para que se siga profundizando sobre un tema importante, para que sobre eso, me parece a mí, se construya. Por ejemplo, de lo que tú mencionabas ahorita, uno de los temas que a mí más me llamó la atención, o de los asuntos en los días después de María, pues porque tenía muy de cerca una de mis hijas que es socióloga, que había estado trabajando con la Casa Julia de Burgos, el planteamiento de qué sucedía en esos días con el tema de las violencias y a dónde se iba. Y el problema disfuncional que hubo en el país para, por ejemplo, dónde radicar las querellas de María. Cómo se centralizó prácticamente en el Centro Judicial de Cagua todo el trabajo judicial que había en el país. Yo no hago más que pensar en las mujeres que se vieron obligadas de alguna manera a buscar ayuda con orden de protección, el infierno que debe haber sido en esos días. Y me gustaría que ahorita comentara si llegaron a abordar de eso, porque eso es nada más que lo más visible, porque yo lo tuve muy de cerca y porque me consta de unas gestiones que ella tuvo que hacer para facilitar unos procesos en esa semana. Es decir, el tema de la vulnerabilidad, que empieza obviamente a discutirse desde muchas perspectivas, como mencionabas ahorita, en los niños, en los envejecientes, en las mujeres es particularmente importante en tiempos donde sabemos que todavía, valga lo que discutimos en el último programa, se presentan proyectos de ley que lo que hacen es seguir atacando la vulnerabilidad, si quiero usar esa palabra, o los poderes que tiene la mujer, por ejemplo, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Pues a traerlo en este contexto, yo creo que es una aportación importantísima. Por no decir que lo comentaremos ahorita, por supuesto que ha habido otros importantes trabajos que se están haciendo, incluso en la facultad, el Centro de Periodismo Investigativo y otros, pero ese en particular yo creo que es una aportación, a mi juicio, fundamental e histórica que ha hecho Intermujeres. Bueno, vamos a hablar un poco de las lecciones o propuestas que ustedes hacen en caso de que Puerto Rico se enfrentara a una crisis de esa misma envergadura, pero vamos a hacer después de esta segunda pausa. Regresamos enseguida. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección.
Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana, y estamos hablando de María un año después. Estamos hablando del informe de Intermujeres, Voces de Mujeres, el estudio que se hizo sobre las repercusiones que sufrieron particularmente las mujeres en Puerto Rico como consecuencia del paso de María. Vamos a hablar de las lecciones, pero antes de eso queremos también informarle a los amigos que nos ven y nos escuchan de que hoy llega a la Facultad de Derecho el secretario general de Amnistía Internacional, porque evidentemente, como decía Carlos, el tema de María ha trascendido Puerto Rico. El director general, que es Cuni Maidó, va a estar en Puerto Rico como consecuencia de de la conmemoración de este año de María. Amnistía Internacional, una entidad fundada en Inglaterra, pero con presencia en todo el mundo, denunciando los abusos, las violaciones a los derechos humanos, y evidentemente tiene que estar en Puerto Rico como lo que Puerto Rico hemos pasado, ¿verdad? Todos estos vejámenes, esta situación delicada, esta crisis humanitaria que ha existido, pues evidentemente los NGOs que tú mencionabas, como Amnistía Internacional, pues ha dicho presente, va a estar con nosotros y ojalá pueda estar, aunque sea parte de uno de los segmentos, con nosotros, para que lo puedan conocer y un poco que él comparta con ustedes lo que es su agenda de trabajo estos días en Puerto Rico. Bueno, Yanira, continuábamos hablando de María. No habíamos hablado de las lecciones, habías compartido un diagnóstico, unos problemas, una metodología. Pero yo creo que es importante hablar de las lecciones porque yo creo que por fin yo escucho a Pesquera, escucho también al gobernador reconocer de que, bueno, pues se cometieron muchos errores, de que no estábamos preparados, ni ellos ni nosotros, para lo que pasó. Así que es importante identificar qué cosas hemos aprendido, qué cosas haríamos distinto si otra vez pasáramos por un fenómeno similar a María. Estoy seguro que el informe de ustedes abarcaron unas propuestas. Adelante. Definitivamente. De hecho, el estudio recoge recomendaciones de las mujeres, que les pedimos que nos dieran sus recomendaciones en los grupos focales, recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales, que también hicimos un grupo focal con organizaciones no gubernamentales de mujeres, y recomendaciones nuestras de las investigadoras que están recogidas en el estudio, que como decía Carlos anteriormente, el estudio está disponible de manera gratuita en la página de Intermujeres, intermujeres-org. Ahí está el estudio para que todo el mundo pueda accesarlo. Antes de entrar a eso, quería atender una pregunta que me hizo Carlos antes de la pausa sobre el asunto de la violencia, de la falta de recursos después del desastre para atender asuntos de violencia doméstica. Toda la literatura dice, y lo comprobamos aquí, que después de un desastre como ese se incrementan las situaciones de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica en particular. Y eso pasó en Puerto Rico también. Pero había un problema principal, y el problema era que todos los recursos que regularmente se utilizan para atender estos asuntos de violencia doméstica estaban inaccesibles. Una de las cosas que nos dijo Coordinadora Paz para la Mujer, por ejemplo, es que una semana después del desastre, ellas descubrieron, porque siguieron llamando, que ninguna de las líneas de emergencia, ni el 911, ni la línea del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, ni las líneas de acceso de Procuradora de las Mujeres estaban disponibles para atender a sus casos de violencia doméstica, que además había como una instrucción de que solamente se iban a atender en los cuarteles de policía asuntos de emergencia, y los asuntos de violencia doméstica no estaban contenidos dentro de estos asuntos de emergencia. Por lo tanto, esas organizaciones y las organizaciones comunitarias y los albergues fueron los lugares en donde esas mujeres pudieron acudir a buscar ayuda. Pero una de las cosas que también aprendimos, y son de estas lecciones, es que las mujeres no solamente fueron víctimas y recibieron todos los daños con mayor fuerza, sino que las mujeres también fueron muy fuertes y fueron resilientes. Esa palabra se puso de moda después del huracán, y buscaron maneras de resolver los problemas que tenían en su comunidad y de los problemas que tenían las mujeres. Así que las organizaciones no gubernamentales de mujeres, como Taller Salud, como Matria, como Coordinadora Paz para la Mujer, Profamilia, se dieron a la tarea de atender esos asuntos. Por ejemplo, Taller Salud, Matria, estas que acabo de mencionar, nos hablaban de cómo ellas adoptaron refugios a su alrededor
refugios y albergues alrededor de sus bases, de sus organizaciones, y entonces se encargaron de ir a esos refugios a llevar información, a llevar cosas de suministro de cosas necesarias de primera necesidad, porque en las canastas de primera necesidad no hay cosas necesarias para las mujeres. Por ejemplo, no hay toallas sanitarias, no hay tampones, no hay asuntos que tengan que ver con salud reproductiva. Así que esas organizaciones se encargaban de llevar esas cosas a los albergues y a los refugios. De toda esta información recogimos en el estudio estas recomendaciones. Las mujeres, por ejemplo, nos dieron recomendaciones para la gente en sus casas. Por ejemplo, de cómo lavar ropa, de cómo hacer una cocina. Yo aprendí lo que era un anafre, yo no sabía lo que era eso. De cómo hacer una estufita ahí con una lata de galletas. De cómo almacenar cosas, de cómo almacenar comida que dure más tiempo. De cómo guardar las cosas en una casa de madera y zinc para que no se dañe. Y ahí pudimos ver que hay unos saberes colectivos que tienen estas mujeres que se pasaron de generación en generación y no están escritos en ningún lugar. Y nosotras los pudimos recoger un poco ahí. Y de las organizaciones no gubernamentales también, que van directamente a cómo se establecen los planes de emergencia, qué cosas tienen que haber en las canastas básicas de primeros auxilios, de ayuda, de comida, el asunto de la disponibilidad de comida que no sea dañina para personas que tienen condiciones de salud. Ellas contaban porque la comida, la gente que era diabética, por ejemplo, que tenía problemas de alta presión, no podían consumir las comidas que se les estaban llevando porque les hacían daño. Así que en el estudio, les digo, pues tenemos todas esas recomendaciones, además de recomendaciones que van dirigidas a la manera en que se pueden establecer planes de emergencia que contengan una perspectiva de género para que si esto volviera a pasar, pues pudiéramos atender esta situación de una manera más holística. Yanira, las personas que quieran acceder al estudio, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, nuevamente está disponible de forma digital en nuestra página inter-mujeres.org. Intermujeres.org está disponible en nuestro estudio de forma digital. Pues nuestro reconocimiento a Intermujeres por este nuevo proyecto tan pertinente y tan relevante, particularmente 12 meses después de María. Ya es la segunda vez que me pasa. Carlos, vamos a hablar un poco del Centro de Periodismo Investigativo. Sí. Está haciendo unas actividades durante esta semana, particularmente la conferencia magistral de Omaya Sosa. Háblanos sobre esa actividad, por favor. El Centro de Periodismo Investigativo, que como tú has dicho, tiene su sede en esta facultad desde su fundación y está conmemorando 10 años de fundado. Yo hablo y estoy al tanto de esas actividades porque en el reglamento del CPI dispone que un representante o un miembro de esta facultad designado por el decano sea parte de la junta directora, y yo tengo esa distinción desde hace varios años. Así que celebró su actividad, su conmemoración, y está haciéndolo durante el día de hoy, todavía está. Y justamente se titula 365 días después de María. Y la lección magistral, como decías, es de una de las cofundadoras, Omaya Sosa Pascual, la periodista puertorriqueña, cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo. Y aunque durante los últimos años esa actividad que se ha conmemorado siempre el aniversario, se traen periodistas internacionales para dar una conferencia magistral y una serie de actividades alrededor del periodismo, este año se quiso que la lección la diese Omaya Sosa. ¿Por qué? Porque el Centro de Periodismo Investigativo, yo creo que el país ya lo sabe y es bueno recordárselo, a 8 días del desastre, a 8 días, publica y comienza a hacer la denuncia de que los muertos de María eran mucho más que los cuerpos que estaba contando el gobierno, 6, 16, 64. Que las consecuencias estaban de día a día, gente muriendo como consecuencia de María. Y el CPI empezó con eso. Y a propósito, en esta semana, que Omaya, precisamente la lección magistral fue reflexionando sobre ese trabajo que se hizo a los 8 días de María, el CPI, que comenzó dentro de sus pocos medios y sus alianzas en Estados Unidos, que ya son varias, y en el mundo entero, y sobre todo en el Caribe también, con medios periodísticos. Esta semana, por ejemplo, el CPI tiene, y lo pueden acceder en su página,
un interactivo, un trabajo maravilloso interactivo visual de aproximadamente 480 muertos con nombres y apellidos de situaciones específicas que el centro ha podido corroborar que fueron como consecuencia de María. Y entonces, pues Omaya reflexionó sobre eso. Esa actividad generó a su vez un panel interesantísimo con una serie de periodistas, incluyendo periodistas internacionales como Jon Sutter de CNN, que participó en esa reflexión. Después, en la tarde y durante el día de ayer, hubo otras actividades con medios internacionales que están participando del foro, reflexionando sobre el rol de los medios de comunicación en casos de desastres naturales, incluyendo Puerto Rico. Así que sí, efectivamente, también a través de esta facultad que le sirve de plataforma de espacio físico y de una serie de apoyos al CPI, que se nutre, como sabes, de por ejemplo, de aportaciones en especie que hace esta facultad y alianzas que tiene con fundaciones y otros medios internacionales. Hoy está en su tercer y último día de ese encuentro, que consiste en una serie de talleres gratuitos para periodistas sobre precisamente el tema de cómo se hace periodismo en medio del desastre. Así que el CPI también, y un poco esta facultad estuvo involucrado, como saben, todo el país en general. El Nuevo Día hizo una mesa redonda interesantísima ayer, que está publicada hoy, con relación a una mesa redonda con el periódico New York Times. Es decir, son muchas las actividades que vamos a tener que seguir haciendo, como decíamos ahorita, sobre lo que sucedió con María. Sobre esa actividad del New York Times que se celebró en Sagrado Corazón con el Nuevo Día, ¿podrías ahondar un poco más? Bueno, Carlos? yo no estuve presente, porque no podía hacerlo, pero desde hacía varios días ellos lo estaban publicando y hoy aparece reseñada. En efecto, fue una mesa redonda donde hablaron obviamente los ejecutivos del periódico El Nuevo Día, empezando con su editora y su presidente, bueno, todo el grupo de trabajo ejecutivo principal del Nuevo Día, el director del periódico, y también con el editor del periódico el New York Times, y creo que estaba el coeditor también, 2 personas más, reflexionando exclusivamente, repito, sobre cómo fue la cobertura de María, por qué fue importante en Estados Unidos. Y es interesante lo que se publica hoy, porque claro, como tú sabes, en toda la discusión de María en Puerto Rico, tú los mencionabas ahorita, hay un convidado de piedra que no queremos ni mencionar, ¿no? Que es el innombrable que preside la nación norteamericana en estos momentos. Y es curioso porque en la reseña de hoy, que se hace el Nuevo Día, hay un intento por otra vez seguir intentando analizar lo que sucedió, tratando de no enfocarnos en los desmanes del presidente, sino más bien en los procesos, lo que hay detrás de todo eso, por qué es que FEMA pues no actúa adecuadamente, cuánto fiscalizaron los medios de comunicación lo que estaba haciendo el gobierno, cómo nos siguen viendo en Estados Unidos a Puerto Rico desde el punto de vista de las responsabilidades, cómo ha actuado el gobierno de Puerto Rico. Así que hay un poco también el tema, que también lo está tratando el CPI usando de ancla, obviamente, el tema dramático de las muertes, de reflexionar el rol de los medios de comunicación, particularmente en este caso, de lo que salía hoy en el periódico, de lo que hicieron los medios de comunicación de Estados Unidos con el desastre. A mí me llamó mucho la atención de que particularmente en esta época de la humanidad, donde las cosas dejan de ser noticia a la semana, evidentemente María fue noticia hace un año y cada vez que pasaba algún incidente muy particular que era reseñado, y el último, el de las aguas que aparecieron en Ceiba, pues es lógico pensar que eso se reseña. A mí, te confieso, también a Yanira, que me llamó mucho la atención que la conmemoración del año sea una noticia a nivel mundial. Sí. Yo creo que el asunto de Trump está ahí porque Trump siempre lo hace pertinente, él con sus autoelogios a cómo ha manejado el asunto, pero él se ha visto en la necesidad de plantearlo. O sea, él es una persona puramente reactiva. Pero me llama mucho la atención que aparte de la realidad o cómo Trump contribuye a que esto siga siendo noticia, yo creo que legítimamente el año de María ha sido una noticia que ha sido cubierta, ha sido atendida con rigor, con seriedad, como uno no está acostumbrado cuando pasa la inmediatez de la noticia. No sé si a ustedes les ha pasado esta misma reacción y cuál ustedes creen que es la respuesta o la explicación de esto. Bueno, yo creo que todo, cuando pasa un desastre de la gravedad, como el de nosotros,
pues pasa un poco así, el mundo atiende, el mundo está mirando. Esto fue un gran desastre. Lo que pasa es que cuando uno vive las cosas, pues no se da cuenta. Uno puede recordar el terremoto de México o el terremoto en Haití. Pero fíjate, el terremoto de México que fue hace un año también, fíjate que ha sido conmemorado y ha sido noticia más en México, es decir, no ha tenido la presencia, claro, hubo menos muertos, pero hubo más muertos inmediatos, más directamente vinculados, ¿no? Pero es un buen ejemplo de por qué lo de México, contrario de Puerto Rico, pues solamente es noticia hoy en México, mayormente, ¿no? Pero fíjate también, si me permites, Yanira, Sí, porque claro. se me olvidó ahorita recordarlo, que es una respuesta parcial a tu pregunta, que tiene muchas respuestas, ¿no? Entre ellas que el país todavía, nada más que tenemos el 30% de los semáforos. O sea, esto es al año, ¿tú me entiendes? O sea, la recuperación de Puerto Rico en su infraestructura, por ejemplo, por decir lo mínimo, pues es lentísimo. Ha habido fenómenos interesantes también con los periodistas y cómo se han vinculado los de Estados Unidos. Ustedes saben que tenemos un periodista de NBC que se ha enamorado del país y ha hecho una razón de ser casi de su periodismo, venir periódicamente a Puerto Rico, y así unos cuantos más que lo han cogido casi como personal por la naturaleza del desastre. Pero lo que quería comentar es el siguiente, que salió en lo del CPI esta semana y que no lo podemos olvidar, que en el país, y yo creo que en el mundo entero más, se insiste que se ponga en perspectiva el desastre de Puerto Rico desde el punto de vista del problema que tenemos del cambio climático. Es decir, nosotros nos olvidamos que detrás de todo esto hay un tema fundamental, que una de las razones que se dan para que haya ocurrido el desastre, no es que ahora nos tocaba acá, porque es cada 100 años, es el fenómeno del cambio climático. Fueron 3 huracanes de momento. Esta semana en el Caribe habían 4 fenómenos atmosféricos y por lo tanto que es imposible desligar la discusión y el interés que tiene el mundo por lo que está ocurriendo en esta época del año resulta en el Caribe, porque está poniendo de manifiesto obviamente lo que sabemos, que en Estados Unidos unos sectores, empezando con el presidente de Estados Unidos, insisten en negar. Así que ahí hay una dimensión, Julio, yo creo que es bien importante, sobre todo en el resto del mundo, porque no se quieren olvidar de Puerto Rico. Nosotros no nos podemos olvidar porque todavía lo estamos, como decía Yanira, además que estamos adentro, todavía estamos recuperándonos. Nosotros hacemos cualquier cosa por agarrar una norma. Hoy hay una columna, un artículo a 2 páginas maravilloso de creo que es Mercedes López Varal. Es correcto. Reflexionando sobre esto en un contexto histórico de lo mucho que tenemos que decir. Y yo creo que esto es para algo. Lo que pasa es que inevitablemente desde todos los órdenes, políticos, económicos, religiosos, desde una perspectiva de género, desde el punto, no importa la perspectiva que tú quieras usar, Julio, y a veces se nos olvida de esto, este país, todos los análisis van a tocar de alguna forma la variable María. O sea, el impacto fue tan extraordinario que nos toca, o sea, y no vamos a podernos salir de él, y hay que vivir alrededor de eso y recordando también su lección. Te interrumpí cuando hablabas de México. Sí, no, yo lo que pienso es que no solamente es que fue un impacto muy grande, es que es un impacto que no se acaba. Es que el terremoto fue un día y María pues fueron horas, pero nosotros no nos hemos podido recuperar, y después de eso han seguido surgiendo problemas que tienen que ver con la falta de respuesta gubernamental, que tienen que ver con violaciones de derechos humanos que se dieron en Puerto Rico y que todavía hay gente que no tiene techo, que todavía hay gente que apenas hace unas semanas o un mes es que pudieron volver a tener energía eléctrica, es que no pudo llegar la ayuda internacional a Puerto Rico, es que la gente se nos va y entonces no tenemos, y no hay forma de que uno le pueda decir a la gente quédate, porque ¿para qué? ¿Cómo se les voy a pedir que en estas condiciones la gente se quede? Que el trato del gobierno de los Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, ha sido tan inhumano, ¿no? Ha sido con tanto desprecio, ha mostrado tanto desprecio, que se nos han negado hasta los muertos. Como es una cosa tan terrible que a un pueblo se le nieguen los muertos, ¿no? Y yo creo que el problema es que el fenómeno de María todavía no se ha acabado. Yo creo que ya llegó nuestro invitado, pero ya mismo se nos une el secretario general de Amnistía Internacional,
Takuni Maidú. Decía Carlos, cuando empezaste a hablar, a esbozar el pensamiento de que por qué es tan importante lo de Puerto Rico y que ha desenmascarado o se ha enfatizado, yo pensé que tú ibas a decir no el asunto del cambio climático, sino el asunto de la situación política de Puerto Rico. Y lo digo porque un poco cuando uno escucha al secretario de Estado y también al gobernador sus últimos discursos, cuando trata de reaccionar a lo que ha dicho Trump, un poco plantea que el problema no es tanto Trump, es la situación política de Puerto Rico, que es la que ha propiciado ese trato, esa falta de empatía, ese trato igual. Y ciertamente, hace poco yo miraba, estuve expuesto a un estudio que hizo Heidi Calero sobre Puerto Rico después del huracán. Y es interesante, ella en las presentaciones destaca cuánto dinero había invertido FEMA, por poner un ejemplo de una agencia federal, en los desastres de Katrina, el Andrew allá en Florida y evidentemente María, por población. Y el porcentaje que se invirtió en Puerto Rico era significativamente menor. Y los gastos administrativos de FEMA sumamente alto, como un 30 y pico, un 40 y pico %, no en servicios directos, sino en salarios, en hoteles, en cosas que evidentemente son necesarios, pero que pueden trabajarse. Así es que también yo creo que Puerto Rico siempre va a ser importante, porque yo creo que el tema del cambio climático que ha sido negado por algunas personas, particularmente el presidente Trump, pero el tema de la transición política de Puerto Rico también de alguna manera adoba el tema, sí, me parece a mí. Y déjame añadir a eso que decías sobre el tema político, obviamente que tiene unas implicaciones tremendas, algo que también salió esta semana en la conferencia del CPI, que decía que era 365 años de María, pero el tema es a 365 días de María, 2 puntos, el problema es la ausencia de transparencia y de la negación de acceso a información, porque una de las cosas terribles que ha surgido con todo esto es que no tenemos información adecuada, porque tú lo que estás planteando es, eso se ha tenido que buscar y ese economista lo ha podido, pero así está a todos los niveles. Las demandas que tiene el CPI, por ejemplo, con asociados en Estados Unidos contra FEMA para obtener información de qué exactamente se ha gastado y qué no. Lo que se hizo esta semana, que el gobierno ha anunciado que tiene un plan de emergencia nuevo, donde ha aprendido todas las lecciones que admite, y es secreto. El plan nuevo es secreto. Por ejemplo, ¿qué más pertinente esta semana desde la perspectiva de lo que ha sido el tema de hoy? Saber si el plan de acción de emergencia del gobierno, ¿qué nos dice sobre el tema de la perspectiva de género? ¿Cuál va a ser el rol en la emergencia futura de la Procuradora de la Mujer? ¿Qué se va a hacer exactamente con los albergues? ¿Quién va a estar a cargo de las poblaciones? Pues, ¿sabes? Y no sabemos, no sabemos porque es secreto. Bueno. Eso, o sea que el tema de transparencia también incide en lo que estamos hablando. Yo creo que vamos a ir a una pausa en este momento para organizarnos y a ver si podemos entonces recibir al secretario general de Amnistía Internacional que ya ha entrado a nuestra facultad. Regresamos en unos momentos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter
es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Bien, regresamos a Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y como les prometimos, contamos con dos invitados muy especiales. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y el secretario general de Amnistía Internacional, Kuni Maidó. Welcome both to Puerto Rico. Thank you. Thank you very much for the space, and we want to greet the audience, the university audience in particular, and Amnesty International is here joining in solidarity with the communities and the local organizations who've been doing an enormous effort to save lives and to respond to the abandonment, in our opinion, of the federal government and the response that they've been giving to Maria in particular. And we are here also because we want to raise our human rights concerns about the local government as well, and how they've been responding to issues of transparency, freedom of expression, and other issues. And for us, it's quite an important visit because it's the first time that Secretary General, not just Kumi, but in general, is coming to Puerto Rico, to the Caribbean, so that we can also highlight the impacts of these environmental disasters, but how these environmental disasters in reality are finding poverty and marginalization and are creating conditions for human rights violations. Certainly, Hurricane Maria put Puerto Rico in the map. Everybody knows about Puerto Rico, unfortunately, about what happened during those 12 months ago. We are very glad to have an institution such as Amnesty International in Puerto Rico. Your reputation, your presence around the world really make us pleased to have you here. In these days, Mr. Secretary General, what will be the agenda of Amnesty International in Puerto Rico? So we've already had a meeting with the mayor and the governor Of San Juan and the mayor of governor? San Juan and The governor. the governor just now. What came out of the meeting with the governor is openness on his part to set up a task force between government and civil society to look at where we agree and where we disagree. So that just came out of a meeting that we had now. We responded very positively to that, and we will have a conversation with our allies now in civil society here in Puerto Rico. Secondly, as we talk here in the United States, there are strong resistance to the position taking that President Trump has taken to resist, to deny the numbers of people who've died. So, for example, on Trump Towers right now, there is a big projection that Amnesty International USA is doing, which is saying, don't betray the people of Puerto Rico. So, Thank you for that. From here, we go to the UN General Assembly tomorrow, and I will continue that message of spreading the word that we expect much better from the US administration, and for President Trump to also recognize, as the FEMA officials are telling him, and we know that they are telling him, that the worst thing he can do is criticize survivors of a disaster. To say to them, oh, you should have taken better care and so on. It's just rule number one, you don't actually treat people like that. So by denying the numbers, by talking with lies and with the attitude, it's a double tragedy that is putting on the people, particularly those that have lost loved ones here in Puerto Rico, and we are going to make a big noise about that. And on a longer term basis, we hope to try to continue to strengthen a strong human rights culture here in Puerto Rico, for people to have a right to protest, for people to have a right to have transparency on the structure of the debt and how the debt is being handled, and on issues beyond Hurricane Maria as well. And we invite the people of Puerto Rico who are listening to consider becoming active members of Amnesty International in Puerto Rico. Certainly, Maria is a big issue, but before Maria, we have a human rights crisis here, police brutality, people that disappear,
and certainly this everything get bigger due to Maria, but certainly there was some crisis before Puerto Rico, before the passing of Maria last year. So Erika, what will be the expectation? What you expect from the federal government after these 12 months, especially under the pressure that institutions such as Amnesty International is doing these days? Yes. You have said it right. Maria has just emphasized the human rights challenges that the Puerto Rican people have been facing, particularly those communities who've been historically marginalized, communities living in poverty. There is more than 44% of the population in Puerto Rico that live in poverty. And we need to remind ourselves that Puerto Rico is part of one of the richest countries of the world. So we cannot accept that. This is per se one of the gravest human rights violations that people are confronting in this country. But you also have issues affecting marginalized communities such as women, LGBTQI people, who've been also affected not just by Maria, but by these historical and consistent violations of their human rights. So our expectation is, of course, that information is public, first of all, and more important, because we do believe that people have the right to truth, so that they also can ensure that the local government and the federal government ensure the non-repetition, because what's going to happen if another environmental disaster comes into the island? I mean, we don't see any preparedness, we don't see contingency plans that are being shared with the population, we don't see the communities that are now very well organized being participants of the design of contingency plans that prevent or mitigate the risk of this type of disaster. So our expectation is that through this task force that governor has committed to Amnesty to open to other local organizations, that we can come up not just with a list of agreements or disagreements, but more important, with specific actions to address these disagreements that unfortunately are kind of a big list of issues that we need to address. And of course, Amnesty will continue to join the efforts of local organizations to demand accountability from the federal government, not just in response to Maria, but also in response to these human rights challenges. And that will be your agenda for today. What do you have? What is the plan for today? Because I understand you have some meetings with some clinics, professors, students in the law school. Yes, I mean, we are meeting with our partner local organizations, with the scholars, the professors who've been joining also in the defense of human rights, but also, and more important, we are meeting with the community leaders, these leaders that spontaneously have emerged during the last year, that have been organizing their communities to demand accountability, to work together, in many cases to save lives. So these are the real heroes of this story, and we want to be able to listen to them, but also to express our solidarity. You know, it's curious, due to the lack of response of the federal government and the local government, a lot of people show up. A lot of people really stand up for the moment, and like you said, we have new heroes. Some people that were kind of low-key, quiet, but suddenly they became heroes. They became very active in facing the consequences of Maria. And we have like a new a group of people willing to really do things, people to be active in solving the problem. They are not longer waiting for somebody from abroad to help. Absolutely. Especially, I mean, from government. NGOs always welcome, you know? Yeah. Well, this is not dissimilar to what we're seeing in the mainland USA. The climate movement, for example, has grown as a result of President Trump taking a policy that's out of touch with reality. The women's movement has grown by a range of anti-women sort of statements and practices that come out of the US administration. So what you find throughout the world is that when people face injustice and adversity, it can go one of two ways. It can go to a way where people turn inwards and become very survival in the orientation, and that always is, some people will respond. But I'm glad to see here in Puerto Rico that you got that other side, which is quite strong, where people are looking for solutions, they are trying to be self-resilient. And let's be very clear, the tragedy for us is not Hurricane Maria in itself. The tragedy is that there are going to be more Hurricane Marias. And we got a president of the most powerful country in the world who is denying that climate change even exists. Yes. So let's hope that if we want to honor the people who lost their lives in Hurricane Maria,
The best way we can honor it is to continue to work for the human rights that is lacking and to ensure that we do everything on our possible to avert catastrophic climate change by pushing the most powerful man in the world to do the right thing in the coming months and years. And it's nice to hear that Amnesty International is very active in the climate change topic, because I mean you always associate Amnesty International with human rights, but of course there is a connection between climate change well, and the most important human right is a right to life. And climate change threatens not the planet, but threatens humanity's ability to continue to survive on the planet. So we don't have a choice as Amnesty but to be involved in this space. Definitely. On behalf of Puerto Ricans, on behalf of our law school, thank you for being here. Thank you for your support. Thank you for having us. Hopefully you will come back to Puerto Rico soon, okay? Thank you very much. Thank you. Así que eso es todo por el día de hoy. Nos vamos a ver la semana que viene nuevamente en otra edición de Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hasta luego.